Los unicornios han estado presentes tanto en diversas obras cinematográficas como literarias a través de la historia cultural. En la actualidad, también los encontramos en cuentos y cómics para los niños. Este hermoso y atractivo animal sin duda captura la atención de las personas, pues siempre se ha presentado de forma llamativa y ha estado vinculado en muchos casos a las hazañas de quienes protagonizan estas historias. Sin embargo, actualmente no es un animal que realmente exista, no se encuentra presente dentro de la vasta descripción de especies vivas que habitan el planeta. Pero, ¿de dónde provienen entonces los relatos sobre estos animales? ¿Llegaron alguna vez a poblar la Tierra? La leyenda del unicornio. Los relatos sobre el unicornio datan de muchos años. De hecho, están presentes desde hace siglos. Existen diferentes planteamientos sobre los posibles orígenes de la leyenda de este mítico animal. Uno de estos corresponde aproximadamente al año 400 a.C., y se encuentra en un relato elaborado por el médico griego llamado Ctesias de Gnido, el cual tituló Índica. En esta narración, se hace una descripción sobre el norte de la India, destacando la fauna del país y se menciona al unicornio como un animal silvestre, similar a un caballo o un asno, pero de color blanco, ojos azules y con la presencia de un cuerno de unos 70 centímetros de longitud. Según la referencia, este cuerno tenía propiedades medicinales, por lo que podía aliviar ciertos males. Otros personajes griegos que también hicieron alusión a animales de un solo cuerno fueron Aristóteles y Estrabón, además del romano Plinio el Viejo. El también escritor romano Eliano, en su obra sobre la naturaleza de los animales, cita a Ctesias y refiere que en la India se pueden encontrar caballos con la presencia de un solo cuerno. Los unicornios han protagonizado cientos de relatos mitológicos, cuentos y fábulas. Y, aunque las propiedades mágicas que se le han atribuido en muchas de estas historias no están comprobadas, gracias a un reciente descubrimiento, dichos animales sí pudieron haber existido. Según este descubrimiento, estas criaturas habrían poblado la Tierra hasta hace tan solo 29.000 años. Si bien un hallazgo anterior en Kazajistán sostenía que esta mágica especie se había extinguido hace 350.000 años, los nuevos estudios demuestran que no hace tanto que estos seres poblaban el planeta que pisamos. No obstante, poco tendrían que ver con la idea de un unicornio que, debido a películas, mitología y literatura, tenemos en nuestro imaginario. Se trataría de un unicornio siberiano, llamado el Asmotherium sibiricum, y por su gran tamaño, en realidad, se asemejaría más a un rinoceronte o a un mamut que a un caballo. Estos animales pertenecieron a la familia de los rinocerontes, con los que guardan un gran parecido. Pero su cuerno frontal fue más largo y fino. Según los estudios, los unicornios alcanzarían los 2 metros de alto y 4.5 de largo, siendo más grande que los caballos, con los que son a veces comparados. Pero, la pregunta en la mente de los investigadores es cómo este unicornio pudo vivir durante mucho más tiempo que sus congéneres. Lo más probable es que el sur de Siberia occidental haya sido una especie de refugio donde esta especie de rinoceronte perseveró más tiempo en comparación con el resto de su gama. El equipo espera que el hallazgo ayude a entender mejor cómo los factores ambientales juegan un papel en la extinción de una criatura, ya que parece que algunos ejemplares de esta especie puedan haber durado mucho más tiempo de lo que se pensaba anteriormente.